Pero una vez más su suerte degradó y se hizo sentir y nació en un mundo donde la espada y la violencia aún gobernaban y con la falta de un gobierno estable que actuara como titular, situaciones como la de hoy solo se volverían más frecuentes. Con la muerte de ese joven soldado, la inocencia de esta nueva vida también había muerto, y sin ella, ya no había nada que retuviera a Archer. Su espada se movía perezosamente mientras decapitaba al hombre que tanto dolor le había causado y a quien le debía su enésimo renacimiento. Sin mirar atrás, Archer se abrió paso en la refriega. Su espada era una serpiente venenosa que cobraba víctimas con cada mordisco. No que era la vacilación en sus acciones eliminó toda duda. La débil voluntad de alguien que no quería hacer daño a nadie había sido reemplazada, pero no había vuelto a ser lo que alguna vez fue del hombre que podría haber sido llamado el rey de los asesinos. Archer había aceptado que incluso en esta nueva existencia habría muerte y sangre, pero se negó a volver sobre su antiguo camino. Las experiencias y arrepentimientos que había acumulado requerían que forjara una nueva voluntad, un nuevo camino para no cometer los mismos errores del pasado, ya no como un asesino, un monstruo escondido en las sombras, sino como algo más noble y simplemente un guerrero. Lobo de hierro. De las 7 clases básicas invocables durante las guerras del Santo Grial, Archer calificó para todas menos una. Como su mismo nombre sugería que su habilidad con el arco era inigualable, lo que lo calificaba perfectamente para esta clase, su capacidad para aprender las habilidades de los usuarios de cada arma que analizaba lo hacía elegible para ocupar las clases Sabre Lancer. Su historia personal con cada versión de Emilia Shirou lo hizo apto para desempeñar el papel de berserker. Demasiadas veces había perdido la cabeza con solo ver el rostro de su yo pasado. Incluso la clase caster no tenía secretos para él, siendo ante todo un mago, un guerrero que había aprendido todas sus habilidades a través de la magia. En cuanto a la clase asesina, el trabajo que Emilia había hecho a lo largo de los años para Alaya era quizás con el que mejor se imaginaba. Archer estaba seguro de que también era compatible con algunas clases extra, pero ni siquiera tenía la más mínima afinidad con la clase jinete, lo cual era irónico considerando que sus nuevos antepasados, los Targaryen, habían pasado a la historia por ser jinetes de dragones. En el pasado, la falta de habilidades para conducir nunca había molestado mucho a Archer. Los tiempos modernos no requerían ningún conocimiento o habilidad especial para operar varios modos de transporte y las veces que lo habían convocado en el pasado solo habían sido por períodos cortos, lo que nunca había significado la necesidad de utilizar muchos vehículos. Ahora esta brecha vino a morderlo, mientras reprimía una ola de náuseas provocada por el balanceo del barco que lo llevaría a Bear Island. Archer no era el único que estaba lastimando a Mailla, quien lo había seguido desde Winterfell y tampoco se veía bien. La mujer sin rostro tenía un rostro claramente verdoso mientras se balanceaba al ritmo de las olas. Emilia lo estaba haciendo mejor que la mujer, pero no por mucho, solo enmascarar su malestar. Es increíble, pocas veces he visto a alguien encajar tan bien en un barco la primera vez que lo sube, dijo el comandante del barco, completamente inconsciente de la incomodidad que sentía Archer. Los elogios de Emilia sin darse cuenta de que lo que estaba elogiando era la capacidad de actuación del chico y no su habilidad marinera. En mis años como capitán he descubierto que a ustedes los de Poniente no les gusta mucho el mar, especialmente si son del norte. Seguro que hay excepciones obvias, las más conocidas son sin duda los feos de los Greyjoy, pero no se puede negar que son hábiles marineros. Para entonces Archer pensaba que el capitán hablaba solo por el placer de escuchar su voz mientras continuaba su monólogo. La mayor parte de la información que el hombre estaba divulgando era inútil o muy conocida, clichés que al populacho le encantaba repetir. Roch, ya basta de molestar a la pobre. Una nueva voz interrumpió las divagaciones del capitán del barco. El recién llegado resultó ser Jorah Mormont, el hijo del señor de los osos. El heredero mormón era un hombre corpulento digno del sello de su casa, alto y fornido, con un cabello rubio cada vez más ralo, poco atractivo pero que aún exudaba su encanto. Pido disculpas por Roch, es una marinera experta pero parece que le encanta demasiado el sonido de su voz. No te preocupes, Lord Jorah, no ha sido una molestia en absoluto, dijo Archer. Todavía no soy un señor. Había amargura en la voz de Jorah mientras hablaba de su estatus. Pido disculpas, no quería tocar ningún punto sensible, sé que tu cita fue pospuesta por mi culpa. No hay necesidad de disculparme, ambos tuvimos pocas opciones para retrasar mi cita. Eso puede ser cierto, pero eso no cambia el hecho de que por mi culpa todavía no te sientas en el asiento de tu padre, dijo Emilia. Mi cita no ha sido cancelada, solo pospuesta. Sin embargo, si no te parezco insensible, parece que este retraso te molesta más bien. Al escuchar esto, Jorah se llevó una mano a la cara con cansancio. ¿Es eso tan obvio? El hombre preguntó.
Para aquellos que saben leer bien las señales, sí, respondió simplemente Archer, mirando al hombre directamente a los ojos. Seré honesto y directo como pupilo de tu padre, se espera que pasemos mucho tiempo juntos. Si me guardas rencor por cualquier motivo, habla ahora para que podamos resolver nuestros desacuerdos ahora antes de que sea demasiado tarde. Palabras insolentes incluso para un bastardo del norte, cualquier otro señor te habría castigado por ello. Pero no tú. Pero no lo hago, coincide Jorah. Tienes razón, el retraso en mi cita me molestó, pero no por las razones que crees. No tengo ningún deseo particular por las responsabilidades de mi padre. Al ver la mirada confusa de Archer, el hombre se dispuso a continuar. Con el aplazamiento de mi nombramiento como señor de los mormones, mi matrimonio también ha sido pospuesto y esto me irrita. ¿Por qué? Archer preguntó con curiosidad. Mi amada es una noble hija de la casa Hightower, su tierra es rica y poderosa como señor, puedo aspirar a su mano, pero como simple heredera mi propuesta solo sería una vergüenza tanto para mí como para ella, respondió Jorah. Por la expresión de tu cara parece que la amas con todo tu corazón. Eres joven así que tal vez no puedas entender el amor, pero por ella estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Al escuchar estas palabras Archer casi tuvo el deseo incontrolable de reír. El tiempo podría haber borrado la mayoría de los recuerdos de Emilia, pero incluso durante su esclavitud bajo Alaya el recuerdo de 3 mujeres, los grandes amores de su vida, nunca lo habían abandonado por completo. Rin, Saber, Sakura, sus rostros y nombres quedaron grabados en la mente de Archer y con ellos todos los sueños y arrepentimientos relacionados con las 3 mujeres, incluso después de haber sido maldecido, Archer había hecho lo mejor que pudo por las 3 mujeres. Después de acabar con su pasado, salvaguardarlos había sido el mayor objetivo en su mente cada vez que lo convocaban a una de las guerras del Grial. Entonces Archer sabía muy bien de qué estaba hablando el heredero mormón, por amor había visto y hecho algunas hazañas increíbles tanto para bien como para mal. Solo ten cuidado de no perderte en este amor tuyo, aconsejó suavemente Archer mientras recuerdos de fuego y sombras venían a su mente. Tú y mi padre definitivamente se llevarán bien. Él también me dijo tus mismas palabras cuando le confié mis intenciones de casarme. ¿De qué tipo es? Archer preguntó curioso acerca de su nuevo tutor. Jeor Mormont era un completo desconocido para Emilia. A diferencia de su anterior tutor, lo único que sabía del viejo oso eran rumores, historias de taberna que se contaban frente a un fuego con una cerveza en la mano mientras afuera nevaba. ¿Qué puedes decir sobre Jeor Mormont que las historias no contaron? Bromea Jorah. A veces incluso a mí me cuesta discernir qué es ficción y qué es real. Ser su hijo debe ser difícil. Archer sabía por experiencia personal lo que significaba vivir a la sombra de alguien y por las palabras de Jorah se entendió que la sombra del patriarca mormón debía ser enorme. Mi padre es un gran hombre. Admito que ser su hijo es difícil, pero no lo cambiaría por nada del mundo, admitió el mayor. ¿Pero no estás conmigo, no? Jorah preguntó. La fama de mi padre se construyó sobre una vida de sudor y sangre, su historia es una de victorias, deber y honor. Pero tú en ni siquiera una década te estás volviendo tan famoso como él. Había curiosidad en la voz del heredero de la isla del oso. Mientras miraba a Archer. He escuchado historias sobre ti, muchacho, apenas susurradas en algunos casos, pero para alguien tan joven estás en boca de todos. El bastardo del honorable Lord Stark, un brillante espadachín que nunca fue derrotado en combate sin importar cuán grandes o numerosos fueran sus oponentes. La mirada del hombre mayor nunca había abandonado a Emilia mientras pronunciaba su discurso como si esperara algo de él. Solo eran partidos de entrenamiento, nada serio, mi fama y habilidad son muy exageradas, dijo Archer simplemente con perfecta calma bajo la mirada inquisitiva de Jorah, olvidándose deliberadamente de mencionar las muertes que había causado unas noches antes durante la emboscada que habían sufrido. Bueno, me alegra que el orgullo y la vanidad no se te hayan subido a la cabeza. He visto a muchos jóvenes cegados por sus éxitos en el entrenamiento congelarse en el campo de batalla donde el acero y la sangre cantan por la vida de los hombres, elogió Jorah felizmente sorprendida por las palabras de humildad de Emilia. Les advierto de antemano que bajo la supervisión de mi padre no habrá lugar para el orgullo ni la vanidad. Nunca he sido del tipo orgulloso, dijo Archer sinceramente. Su estilo de lucha era prueba de que más de un espíritu heroico se había escandalizado y ofendido al verlo, llamándolo inadecuado y vergonzoso para alguien que había logrado llegar al trono de los héroes. Bien, porque bajo mi padre no encontrarás ninguno. ¿Querías saber qué clase de hombre es Jeor Mormont? Déjame decirte, toma mis palabras como una advertencia. Mi padre antepone el deber, no hay familia, amor, honor, gloria ni nada.
Para él solo existe el deber y la salvaguardia de los demás. La admiración y la amargura llenaron la voz de Jorah, ya que Archer había sospechado previamente que el hombre admiraba mucho a su padre, pero estaba aplastado por la sombra y las expectativas que estos emanaban. Será interesante conocerlo, dijo Emilia mientras más escuchaba sobre el señor de los mormones, más pintaba una imagen de él que recordaba demasiado su pasado. Si era un hombre obsesionado con el deber y la protección de los demás, dispuesto a sacrificarse todo para ellos. Realmente interesante, repite Archer mientras mira al horizonte en busca de Bear Island. El horizonte ardía y con él Bear Island, los muelles y torres que coronaban el puerto estaban en llamas, gritos y gritos llenaban el aire mientras las campanas de alarma sonaban sin parar, indicando a todos un gran peligro. Manada de perros sarnosos inútiles, muevan esos remos por cada segundo que perdamos, una persona muere, gruñó el capitán Roach. La personalidad amable que había mostrado anteriormente había desaparecido por completo ahora que el peligro estaba al alcance de la mano. Donde antes había un hombre al que le gustaba demasiado el sonido de su propia voz, ahora había un marinero rudo digno de los capitanes de los cuentos que se contaban en las tabernas. Un cambio de personalidad que también había sufrido el heredero de los mormones, quien se había vuelto mortalmente tranquilo. En lugar de mostrar aprensión por el estado de su casa, el hombre se había vuelto tranquilo. No gritó ni chilló, permaneció en silencio mientras sus ojos no dejaban de mirar las llamas que devoraban su casa. Tan pronto como atraquemos, no abandones el barco, quédate cerca de la tripulación y bajo ninguna circunstancia intentes buscar confrontación. La voz de Jorah era aserada mientras le daba sus órdenes a Archer. ¿Supongo que te unirás a las peleas de inmediato? Era una pregunta inútil. Emilia ya sabía la respuesta con solo mirar al hombre. Cumpliré con mi deber, respondió simplemente Jorah, con los nudillos blancos mientras agarraba su espada cada vez con más fuerza. Y yo haré el mío, respondió Archer con ojos y voz fríos. No puedo garantizar tu seguridad si participas en los combates. Soy consciente de ello, pero no puedo prometerte que no haré nada cuando tanta gente está en peligro. Emilia había tomado una decisión hacía unas noches, ya no permitiría que su indecisión e inercia le costaran la vida de alguien. Bien, suspiró resignada Jorah. Era evidente que el hombre hubiera querido continuar la discusión y en otras circunstancias lo hubiera hecho tan mal barco que cada vez se acercaban más a la orilla. Pero ten en cuenta que esto no es un entrenamiento. Si te cruzas con alguien y le quitas la vida o defiendes la tuya, nadie mostrará misericordia hacia ti porque eres joven o porque llevas la insignia Stark, dijo el heredero mormón. En serio, por primera vez desde que había visto las llamas, apartó la vista de ellas para dirigirse a Archer, deteniéndose en el lobo de la casa de Winterfell bordado en su túnica. No tengas piedad porque nadie te la mostrará. Con este último consejo, Jorah se despide dirigiéndose hacia la proa del barco para ser uno de los primeros en desembarcar. Maestro, ¿cuáles son las órdenes? Preguntó Mailla. El rostro de la chica aún tenía un tinte verdoso, pero el acercamiento a la orilla y por ende la disminución del balanceo del barco y la urgente situación le habían dado fuerzas para volver a la acción. Prepárate para luchar, respondió Archer al ver el hambre voraz de muerte de la mujer. Sin embargo, estaba a punto de agregar: trata de evitar peleas sin sentido, pero si alguien busca la muerte, concédesela. Mailla podía parecer fiel, pero Emilia sabía que un paso en falso convertiría lo que parecía un perro fiel en una bestia dispuesta a morder a su amo. Para evitar que todo esto sucediera, Archer tuve que tener cuidado al medir la longitud de la correa. Como ordene mi señor. Con una media reverencia, la mujer ciertamente se va y se prepara para el enfrentamiento inmediato. Espera un minuto. Después de pensar por un segundo, Emilia llamó a su sirviente. Consígueme un arco y una flecha antes de irme. ¿Está seguro, señor? Mailla preguntó vacilante. La confusión de la chica era comprensible ya que él había renacido. Archer nunca había empuñado un arco, todo el norte conocía su manejo de la espada, pero para todo el mundo era un completo principiante con el arco. Obedece, simplemente le ordené a Emilia, no dignándole ninguna otra explicación. El arco y las flechas no te servirán de nada. Vamos contra Greyjoy y Ironborn. Los bastardos están blindados contra cualquier flecha, gruñó el capitán. Entiendo que quieras hacer algo, pero con tus acciones inútiles en lugar de ayudar podrías empeorar la situación, aconseja sabiamente el viejo marinero. Tráeme un arco y flechas, repite Archer, ignorando por completo las palabras que acaba de escuchar. Al ver la expresión seria en el rostro de su maestro, Mailla se apresuró a ejecutar la orden que le había dado. Te juzgó mal, muchacho. Pensé que tenías una buena cabeza sobre tus hombros, pero ahora veo que no eres más que un niño arrogante. Roach sacudió la cabeza decepcionado. Con la armadura que los protege, para que tus flechas sean efectivas debes darles en la cabeza.
Un tiro así para un principiante es casi imposible, incluso un arquero experto tendría dificultades para lanzar tales tiros en condiciones similares. Las palabras del hombre eran perfectamente ciertas, el barco se balanceaba con el viento en contra generado por el calor de las llamas, la misma luminosidad dificultaba un posible disparo, la dificultad aumentaba si, como afirmaba el capitán, la única zona elegible era solo la cabeza. Pero Emilia no era un arquero cualquiera. Había una razón por la cual la clase de arquero era tan querida para él que incluso se convirtió en su nombre. Su elemento y origen podía ser la espada, las espadas podían llenar y poseer su alma, haciéndolo en todos los sentidos una encarnación de ellas, pero en lo más profundo de su corazón latían arcos y flechas. Arco y flechas que finalmente después de mucho tiempo volvieron a estar en sus manos. La calidad de las armas era muy mala, ya fueran materiales o diseño, no se parecían en nada ni siquiera al arco largo inglés y mucho menos al arco negro que venía con él. Sin embargo, la falta del arma no lo había sorprendido en absoluto, a pesar de que no había tocado un arco desde que renació, Emilia se había mantenido al tanto del estado de desarrollo de su arma favorita y estaba completamente decepcionado. Los 7 reinos poseían un nivel de tecnología comparable al de la Edad Media de su mundo original en muchos aspectos, pero en lo que respecta a la fabricación de armas, especialmente las de arrojar como arcos y ballestas, todavía estaban atrasados. Las ballestas eran incluso tan raras que casi no existían. Con un arma tan deteriorada no fue sorpresa que todos cuestionaran su decisión de disparar desde el barco, pero a pesar de esto Archer no tenía dudas de su éxito futuro, después de todo nunca había fallado el objetivo si no quería. Esta también había sido una de las razones por las que había evitado sostener un arco durante tanto tiempo, el arma ahora había adquirido el significado de muerte para él porque solo había traído esto consigo. Aborrecer un arco significaba aceptar definitivamente la idea de volver a matar, arriesgándose a volver a ser esa máquina sin emociones que solo apunta a la extinción de vidas humanas precisamente para preservarlas. Un hombre menor todavía estaría lleno de inseguridad por el miedo de volver a caer en ese abismo, pero Archer no era un individuo normal, su mente y su voluntad eran de hierro después de tomar una decisión que no se doblegaban ni se rompían fácilmente. Así que no hubo vacilación en sus movimientos mientras encordaba la cuerda y apuntaba, el arco en sus manos tenía un alcance de casi 400 metros en condiciones óptimas, condiciones que, como Emilia había notado anteriormente, no eran ideales para determinar el alcance real del arco. Solo 250 metros. El muelle ahora estaba a menos de 300 metros de distancia, lo que lo hacía justo fuera del alcance del arma, o al menos lo estaría para cualquier arquero, ya que Emilia era tan fácil como respirar. Silenciosa como la noche, la flecha se disparó por el aire completamente invisible, invisible en medio del caos de la batalla entre llamas y gritos, antes de llegar a su destino, el cerebro de uno de los muchos hijos del hierro que se deleitaban en matar y saquear. Un segundo fue suficiente para que los gritos en el barco disminuyeran, para que las dudas que habían llenado el aire sobre la elección de Archer no solo disminuyeran sino que dejaran de agregar otra víctima a la cuenta de Emilia. Después del primero vino el segundo, luego el tercero y así sucesivamente. Con cada disparo, Archer daba en el blanco y con ello una víctima, ni siquiera necesitaba ver su flecha dar en el blanco antes de colocar otra. Si el barco se había quedado en silencio al ver a la primera víctima del niño, ahora lo miraba como si fuera un monstruo. La habilidad que Emilia estaba mostrando en este momento con un arco en la mano era como nunca nadie la había visto antes, el propio Jorah había abandonado su posición para observar el espectáculo que estaba montando el futuro pupilo de su padre. El heredero mormón no fue el único que se detuvo para observar a Mailla y también dejó sus preparativos para observar la obra de su maestro. Pero mientras los demás miraban a Archer con asombro y reverencia, la mujer sin rostro tenía una expresión de éxtasis en su rostro. El espectáculo que estaba mostrando Emilia solo fortaleció la fe de la niña al tomarla como una prueba más de que Archer era realmente quien decía ser. La muerte. La velocidad de disparo de Emilia aumentó, ahora el carcaj del niño estaba casi vacío mientras que el muelle estaba lleno de cadáveres. Ahora el aterrizaje puede realizarse de forma segura, dijo Archer mientras la última flecha abandonaba sus manos, derribando incluso al último enemigo que impidió que el barco atracara de forma segura. La mitad de ustedes síganme, el resto protejan el barco, le ordenó a Jorah luego de despertar de su trance, luego de reunir rápidamente a sus tropas. El hombre fue el primero en pisar tierra, ansioso por ahuyentar a los invasores de su tierra. Con un grito de batalla, los marineros que seguían al oso saltaron al fuego de la pelea, dejando al resto de la tripulación en el barco esperando el final de la pelea. Mailla era una de los voluntarios que se había unido a la expedición,
muy ansiosa por el inminente baño de sangre. Emilia fue uno de los pocos que permanecieron en el barco, el arco abandonado a sus pies ahora inútil sin flechas para disparar, su mano en cambio se dirigió a la espada que tenía atada a la cintura, la misma espada que había tomado del cadáver del joven guardia que había muerto para protegerlo. Hiciste un buen trabajo, chico, te subestimé, admitió el capitán acercándose a Archer, quien simplemente ignoró al hombre más concentrado en observar la barandilla del barco. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer escondido? Emilia preguntó al viento. ¿Con quién estás hablando, chico? ¿Te estás volviendo loco por casualidad? Preguntó el capitán preocupado, incapaz de entender con quién estaba hablando Archer. ¿Quieres que te recoja? Preguntó el chico al vacío una vez más, haciendo que la tripulación se preocupara aún más. ¿Qué chico más escorbuto? No soporta ni las bromas, respondió una voz misteriosa, sorprendiendo por completo a la tripulación, que comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor en busca del recién llegado. Uno a uno, una docena de Greyjoys con armaduras de cuero cubiertas de algas y cabello empapado en niebla salina emergieron de la barandilla del barco. Los hombres habían subido por la borda del barco. Por su condición, se podía ver que los hombres habían estado escondidos en las aguas cerca del muelle, una probable póliza de seguro de los hombres del hierro en caso de que las fuerzas mormón regresaran antes de lo esperado. Fue una estrategia diseñada específicamente para las incursiones en Bear Island, que aprovechó la ausencia de la mayoría de los hombres que salieron a pescar para iniciar el ataque. En caso de un regreso repentino de los barcos mormones, los hombres escondidos en las aguas esperarían a que los marineros bajaran de los barcos para sumarse a la defensa de la isla, no solo para atacarlos por la espalda, sino también para destruir y robar los barcos en los que habían llegado. La presencia de Emilia había obstaculizado parcialmente su plan, no solo sus fuerzas en el muelle fuera del agua habían sido diezmadas, sino que además el barco, en lugar de estar completamente vacío, se había quedado con parte de la tripulación a bordo. Tripulación que ahora entró en pánico al ver enemigos emergiendo de las profundidades del mar. Tengo que admitir que fuiste un buen chico, nunca había visto a nadie tan hábil con el arco, dijo el que debió ser el líder enemigo. ¿Qué tal si te unes a nosotros?, propuso descaradamente el hombre mientras blandía su hacha alegremente. Si aceptas, no solo te perdonaremos, sino que también te mostraremos cómo se divierten los hombres de verdad. ¿No ves lo bien que nos divertimos nosotros? El hombre se ríe siniestramente. Emilia no tenía dudas de lo que el hombre consideraba gracioso el fuego y el fuego. La destrucción que había causado eran indicios claros. No me interesa, respondió inmediatamente Archer, casi insultado por la invitación. Tendría cuidado con tus palabras, muchacho. Lo que te he dado es una rara y preciosa invitación, no todos son dignos de convertirse en hombres de hierro. Ahora fue el líder enemigo quien se sintió insultado y ofendido por la negativa de Archer. Así que me pregunto si no soy lo suficientemente digno, o tú sí. Broma, Emilia. Pequeño bastardo insolente, ¿quién te crees que eres? Grita el hombre listo para lanzarse al ataque. Cuidado con tus palabras, estás hablando con un noble hijo de la casa Stark. Finalmente, después de haber logrado reunir suficiente coraje, habló el capitán. El hombre esperaba que al revelar los orígenes y las insignias de Emilia pudiera evitar el choque. Fue una elección decididamente estúpida, al menos según Archer. Los hombres Greyjoy ya habían demostrado estar dispuestos a hacer cualquier cosa capaz de realizar actos innobles justificados por su fe y credo, protegidos por la sombra de uno de los grandes señores. Los hombres eran libres de actuar como quisieran y no se asustaban fácilmente. Un cachorro de lobo. Puedo ver el parecido con ese perro de Ned Stark. Debe ser mi día de suerte. Estoy dispuesto a apostar que pagaría una buena suma por tu seguridad. Como Emilia había predicho, la revelación de sus orígenes no lo había hecho en absoluto. Calmó a los agresores. Por el contrario, solo los hizo más deseosos de tomar las armas. Para ellos, un miembro solitario y aparentemente indefenso de la casa Stark no era una amenaza, estaba lejos de una posible fuente de ingresos, una forma rápida de acumular mucho oro en poco tiempo. Tú no, empiezo a tartamudear el capitán al darse cuenta demasiado tarde de su error. ¿Qué dices, muchacho? ¿Te convertirás en un lobo de hierro o tendremos que pedirle a tu buen señor que pague por tu piel?, propuso por última vez el líder enemigo. Archer esta vez no se digna responder en lo más mínimo, prefiriendo actuar creyendo que era más de su estilo. Tan rápido como cualquiera de las flechas que Emilia había disparado previamente, corrió hacia la línea enemiga. Sus acciones sorprendieron por completo a los Greyjoys. Los hijos del hierro eran utilizados para infundir miedo y terror en sus oponentes, ya fueran civiles o soldados.
Considerados tan locos como para ser capaces de cualquier cosa, los Ironborn eran los soldados más temidos de los 7 reinos, siempre al ataque y nunca a la defensiva, eran oponentes difíciles a los que había que enfrentarse con precaución, especialmente cuando se luchaba en un terreno ventajoso. Para ellos, como un barco. Como hábiles marineros, los Greyjoy eran expertos en batallas navales, y habían hecho de luchar en la cubierta de un barco una especie de arte, demostrando ser superiores a cualquier otra persona en esta área, logrando usar el balanceo del barco a su favor con un efecto devastador. En batallas. Pero ahora, a pesar de su reputación, su ventaja numérica y el hecho de que estaban en un barco, el terreno más adecuado para ellos, los Greyjoy estaban siendo atacados contra toda lógica y sentido común. Tomados por sorpresa, los Ironborn tardaron unos segundos en reagruparse, parecía un tiempo extremadamente corto, pero en medio del fragor de la batalla esos pocos segundos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte, especialmente si ese poco tiempo estaba disponible para un guerrero experto. Como Emilia. Y una vez más Archer demostró que el valor que le había permitido ascender al trono de los héroes no era un invento, sino el fruto de toda la sangre que había derramado. Sangre que también se derramaba en este momento mientras masacraba al primero de los Greyjoy como a un cerdo. Aprovechando su distracción, los hombres restantes observaron con incredulidad cómo su amigo moría desangrado en la cubierta del barco. En una pelea cada segundo es precioso y una vez perdido era casi imposible recuperarlo, una vez perdida la oportunidad la brecha no disminuía sino que solo aumentaba, dejándote solo para comer el polvo. Y eso era justo lo que estaban haciendo los Ironborn, ya que continuamente eran sorprendidos y no podían recuperarse al tropezar con sus propios pies al no poder contrarrestar el ataque de Archer. El líder Greyjoy finalmente logró graznar mientras retrocedía con miedo para esconderse detrás de sus hombres, la arrogancia y la importancia personal que antes lo habían distinguido desaparecieron por completo, empañadas por el terror que Emilia le había inculcado. La orden y advertencia fueron inútiles, sin embargo, los Ironborn bajo sus órdenes ya estaban haciendo todo lo posible para detener el ataque de Archer, sacrificando su sangre y extremidades en un esfuerzo por detener al niño. Pero por más que lo intentaron, ni siquiera pudieron frenar el avance de Archer. En su desesperación, llegaron incluso a sacrificar a sus compañeros a las fauces del lobo con la esperanza de que con su sacrificio pudieran reprimirlo. Sus esperanzas, así como sus vidas, perecieron en la punta de la espada de Emilia, antes de que la habilidad del bastardo de Invernalia, los hijos del hierro, no fueran más que ovejas condenadas al matadero hasta que solo quedara el líder. «Aléjate, monstruo», tartamudeó el hombre mientras se alejaba cada vez más de Archer hasta llegar a la borda del barco. «Si yo soy un monstruo, ¿tú qué eres?», se burló de Emilia. «Soy el hermano del Lord Reaper de Pique, entonces no me mates». La pregunta de Archer había sido irónica. Sin embargo, el hombre había respondido lo mismo revelando su verdadera identidad. El hombre no era un bandido cualquiera sino un noble hijo de una de las 7 grandes casas. Sin embargo, a pesar de tener oro y riquezas a su disposición debido a su estatus, el hombre se había rebajado a cometer saqueos y violaciones. La suya no había sido una elección por necesidad, no había sido impulsado por el hambre o la pobreza a cometer crímenes del peor tipo. El hombre muy bien habría vivido otro tipo de vida, pero en lugar de eso había incursionado en los aspectos más oscuros de la cultura de los hijos del hierro para su propio deleite. «No puedes matarme», mi hermano nunca perdonaría tal ofensa. En una inversión de los acontecimientos, el hombre que se había burlado del estatus de Emilia, de hecho se había deleitado con la posibilidad de poder ganar dinero a su costa, ahora se escondía detrás de su título. Y su parentesco. Significará que tu hermano estará dispuesto a pagar una buena cantidad por tu regreso y tu seguridad. Con una sonrisa burlona, Archer no solo ridiculizó la patética defensa del hombre, sino que como para echar sal en la herida, volvió contra él la misma amenaza que el hombre había hecho previamente. «No puedes, este es un comportamiento no digno de un Stark». Solo los Ironborn son culpables de un comportamiento tan bajo. El que se quejó no fue el Greyjoy, que aún estaba paralizado por el miedo y el asombro, sino el capitán del barco, que no podía creer eso. El hijo del honorable Lord Stark estaba diciendo palabras tan escandalosas. «No me importa si este no es un comportamiento digno de un Stark, sigo siendo un Snow». Ante todo, el título de bastardo que tantos hombres intentaron despojar de su honor no significaba nada para Emilia, quien lo llevaba casi como una armadura. Una especie de medalla para justificar sus acciones no tan perfectas para un noble. Las suyas fueron palabras que ni el capitán ni los hijos del hierro pudieron entender y aceptar completamente para una sociedad medieval centrada en la nobleza.
las palabras y la forma de razonar de Archer. Además, con el dinero de su rescate se puede pagar parte del daño que causó. Emilia no buscaba dinero para él, el dinero no le importaba sino para las personas que habían perdido hogares y posesiones, incluso unas pocas monedas de oro. Podría ser la diferencia entre la desesperación y la salvación. La salvación ahora había llegado a la isla. Archer ya podía escuchar el ruido de los refuerzos que llegaban. La batalla había sido ganada. La llegada de Jorah desde la retaguardia había puesto en crisis a los bandidos que, atrapados entre dos fuegos, no habían podido hacer más que sucumbir atrapados entre la espada y la pared, víctimas de sus propias tácticas. Con la batalla ganada, Emilia ahora podría concentrarse únicamente en la que se convertiría en su pobre víctima. Antes de que me pidieras que me convirtiera en Iron Wolf, lo siento por ti, pero supongo que ya lo soy. Con una sonrisa depredadora digna del lobo que representaba su casa, Archer se agachó para poder mirar al aterrorizado hombre a los ojos. Un charco maloliente se estaba formando entre sus piernas mientras el miedo lo asaltaba. Así que no te preocupes, te trataré como lo haría cualquier hombre de hierro que se precie. Estoy seguro de que un hombre noble como tú sabe de lo que estoy hablando. Como un ángel vengador, Emilia estaba listo para impartir su oscura justicia. Pagaría sangre con sangre, dolor con dolor. En esta nueva vida, no solo sería un guerrero y un hombre sabio, sino que también asumiría voluntariamente la apariencia de un demonio sediento de sangre para poner orden en este mundo de caos. Para su familia habría sido un hijo y hermano amable y comprensivo, pero para sus enemigos no habría dudado en mostrar sus colmillos. Los hombres que buscaban sangre y destrucción habrían encontrado en él una bestia lista para matar, un lobo cubierto de hierro. Un lobo de hierro. Los Greyjoy acaban de vivir su peor pesadilla. Archer no les mostrará piedad. Los Ironborn no saben lo que les espera. Por primera vez en su existencia se encontrarán enfrentando a alguien igualmente hábil en trucos y juego sucio. Los hombres que se creen el terror de los 7 reinos están a punto de enfrentarse a alguien digno de ser llamado diablo. Será divertido ver sus reacciones cuando tengan que probar su propio veneno. Perdón por la demora, pero como dicen, la vida te da trabajo.